Capítulo 1. Para apaciguar al dragón, le trajeron una princesa como sacrificio. Pero el dragón no cesó de desatar su ira, hasta que finalmente un caballero lo enfrentó y lo derrotó. Y desde ese día, en los templos, jóvenes sacerdotisas realizaron sus oraciones para dar paz al alma del dragón y la princesa. Así se cuenta la leyenda en este pequeño país insular. Cerca de la frontera entre el pequeño Gran Ducado de Grant y el poderoso Imperio Tudor, un hombre estaba parado en lo alto de una torre y miraba hacia abajo a la enorme fuerza militar que se extendía frente a él hasta el horizonte. El lugar donde se encontraba la torre se llamaba el Nido del Dragón de Fuego. El Gran Ducado de Grant estaba ubicado en una isla, cuyo nombre también era Grant. La isla no era muy grande, tanto que podía medirse de punta a punta a caballo en cuestión de 3 días, cambiando únicamente los caballos durante el galope. A pesar de su ubicación en el norte lado, Grant era bastante rico ya que tenía muchos puertos que incluso durante el invierno estaban libres de hielo. La isla en sí, gracias a su forma peculiar, se parecía a una gran cuenca. La razón de esto fue por el origen volcánico de la isla. Ella no era más que los restos de un poderoso cráter volcánico. E incluso ahora la tierra nunca había respirado fuego, aunque la gente contaba leyendas sobre un dragón que aparentemente dormía debajo de la tierra. La capital, Nor-Kapiti, se encontraba en medio de una depresión del antiguo cráter y estaba rodeada por todos lados por los poderosos bordes de las montañas como paredes. Esto creó las condiciones naturales perfectas para defenderse de los ataques del exterior. Además, aquí y allá, en las montañas, se instalaron baterías protectoras, cuyos cañones de hierro forjado apuntaban sus bocas amenazadoramente hacia el mar. Pero la cadena montañosa que rodeaba la isla era mucho más que un muro defensivo. Era, al mismo tiempo, una fuente de muchos minerales valiosos que se almacenaban en sus rocas. Había un floreciente comercio de los minerales extraídos allí, y los puertos de la isla estaban llenos de barcos de carga de todo el mundo. Y esta no era la única riqueza de Grant. Las aguas costeras estaban llenas de peces y otros animales. En el extremo sur de Grant había una profunda incisión en el anillo de montañas que formaban el borde del cráter. Esta brecha fue seguida por una llanura. Y esto había permitido que el Imperio Tudor, que era enemigo abierto de Grant, obtuviera superioridad militar. Posteriormente, los conquistadores habían levantado allí una fortaleza llamada Chester. Han pasado 14 años desde que los soldados Tudor de Chester enviaron más y más ejércitos para luchar contra Grant. Pero a pesar de todos estos intentos, sus soldados fracasaron una vez en conquistar la capital de Nor-Kapiti. Hubo muchas razones para esto, pero la principal fue sin duda la forma única y natural de la isla. El área alrededor de la capital era apenas menos severa y repugnante que la cadena montañosa que rodeaba toda la isla. Solo un camino atravesaba este paisaje fisurado, uniendo la llanura con la capital. El paso a este corredor fue evitado por los enemigos de un castillo, el Nido del Dragón de Fuego. El castillo, Nido del Dragón de Fuego, se construyó inicialmente como un bastión. Este tipo de construcción no se veía a menudo en el continente. Las defensas que formaban la muralla del castillo para la artillería con caras conectadas a la fortaleza se llamaban baluarte. Debido a la posición ventajosa de las caras, los baluartes facilitaban a los defensores observar a sus enemigos y dispararles con flechas y balas de cañón. Cuando un bastión estaba provisto de cañones y ballestas y arqueros estaban estacionados en él, ni siquiera la fuerza militar más poderosa se atrevería a acercarse sin pensarlo 2 veces. El castillo, Nido del Dragón de Fuego, tenía, en uno de sus lados, 6 de estos baluartes, y tenía una segunda muralla en el lado interior del castillo junto a las murallas exteriores. Esto hizo que fuera extremadamente difícil para los enemigos tomarlo. También había castillos que eran cuarteles generales e incluso ciudades en el interior, pero el castillo, Nido del Dragón de Fuego, era exclusivamente una instalación militar. En el interior solo había caballeros y soldados. Dentro del complejo del castillo, 2 edificios se elevaban particularmente altos. Estos eran la fortaleza y la puerta de entrada. La fortaleza era nada menos que la principal torre de defensa del castillo. Allí estaban las viviendas del señor del castillo, la cámara de armas, así como las salas de reunión y almacenamiento. La puerta de entrada incluía, junto a la puerta principal del castillo, aún más salas de estar y estaba preparada en caso de asedio. Tanto la torre de vigilancia como la puerta de entrada eran enormes edificios de piedra. A cada lado del complejo del castillo, norte, sur, este y oeste, había una torre de altura regular, ya que podía ser un blanco fácil para cañones y catapultas si eran demasiado altos, arruinando así la utilidad de los baluartes.
El hombre fuertemente armado que observaba las fuerzas enemigas desde la torre sur de la fortaleza se llamaba Grumbel Alcubist. Grumbel había sido el señor supremo del castillo Nido del Dragón de Fuego durante 10 años. Hace unos 14 años, los soldados Tudor asesinaron a la madre de Grumbel. Las terribles imágenes y eventos que tuvieron lugar ese día todavía estaban muy vivos en su memoria. Tan vívido en la memoria de Grumbel que parecía ayer. Hace 14 años, Grumbel era un niño que buscaba un lugar con agua corriente, sin importar a dónde fuera. El borde de sus labios estaba agrietado y el sabor de la sangre llenó su boca. Se había metido en una pelea. Casi todos sus oponentes eran mayores que él. Su cabello era de un rojo visiblemente brillante. Grumbel no tenía padre y su madre provenía de una familia de nobles alguna vez distinguidos, ahora arruinados, que viven en una antigua finca con solo unos pocos sirvientes. Grumbel no podía evitar meterse en problemas con niños mayores y más fuertes que él. Habiendo llegado a la edad de 14 años, Grumbel ya era más alto que un hombre adulto común y no perdió en una pelea 1-1. Pero tuvo varios oponentes ese día, y después de varios golpes, su cabeza estaba un poco mareada. Cuando llegaba a casa y se lo contaba a su madre, ella le preguntaba cuánto se había enfrentado y si había ganado. Grumbel diría que eran 3 y que los había vencido a todos. Su madre, Eufimia, estaba muy orgullosa de su descendencia de los cazadores del Océano del Norte y, en parte, porque su esposo había muerto en batalla durante la infancia de Grumbel. Por lo tanto, tomó un enfoque estricto en la educación de su hijo. Eufimia le dijo a Grumbel que si aprendía a usar una espada y aún vivía una vida vergonzosa, cuando muriera nunca entraría al salón de los dioses, donde su padre lo estaba esperando. La Santa Sede en el continente enseñaba que las personas buenas van al cielo cuando mueren, pero en esta pequeña nación del norte aún existía la idea firmemente arraigada de que después de la muerte, solo los valientes serían llamados al salón de los dioses. Sin embargo, aparte de los sacerdotes, solo los excéntricos aplicaron fielmente esta creencia en su vida cotidiana. Entonces, a la edad de 14 años, quiero lavarme la boca un poco. Quiero lavarme la cara. Hacer eso probablemente me haría sentir mucho mejor. Al menos me limpiaré la sangre de la boca. Mamá se enfadará si llego a casa con este aspecto. Así que este es Grumbel. El líder juvenil que siempre salía derrotado le pidió un favor a su hermano mayor, un soldado, y a un grupo de casi 10 de sus camaradas que buscaban a Grumbel. Ahora lo encontraron y sus puños chocaron de nuevo. Había profesionales entre sus muchos atacantes y llevaban palos y látigos. Grumbel era fuerte, pero el resultado era una conclusión inevitable. Recibió puñetazos, patadas y puñetazos de nuevo. Perdió el conocimiento y se derrumbó. Vaya. Puede que nos hayamos equivocado. Pensando erróneamente que Grumbel estaba muerto, los jóvenes lo arrojaron a un bosque remoto y huyeron. Grumbel estaba simplemente inconsciente. Su cuerpo se sentía pesado como si tuviera mucha fiebre, no podía ni mover un dedo. Su corta vida pasó ante su mente. El día que murió tu padre. La única vez que su madre había llorado frente a él. Ella lo crió sola, aislada en el pueblo. Entrenamiento diario e instrucción estricta. Los aldeanos susurrando sobre la extraña madre y el niño. Tu orgullosa sangre de cazadores del Océano del Norte. Su admiración y cariño por su madre. El aislamiento causado por su sangre y sus enseñanzas. Soledad. La sensación de impotencia de Grumbel por ser un niño incapaz de protegerla. Grumbel no podía moverse. La ira llenó todo su cuerpo. No voy a morir en un lugar como este. El bosque estaba un poco alejado del pueblo. Escuchó el débil sonido del agua que fluye. Una apariencia mística se cernía sobre el lugar, como si uno pudiera escuchar los pasos de la vida silvestre. Era un lugar tan silencioso que incluso Grumbel, tan cerca de la muerte, podía sentir la presencia de la bestia acercándose. ¿Es un ciervo? ¿Un jabalí? Tales pensamientos entraron en su mente, y luego apareció un enorme lobo plateado y lo miró a la cara. Por un momento, Grumbel tuvo miedo. Entonces la voz de una joven, Ludwig, chico malo. Puede ser comido si te acercas de repente. Podría haberse desmayado de hambre. ¿Qué? Pequeño o no, es un dragón. Te pueden tragar. La chica, aunque era demasiado joven para llamarla así, observaba furtivamente la escena desde detrás de un árbol caído. Esta joven que había llamado discretamente al lobo plateado llamado Ludwig también estaba rodeada por varios alces. No te voy a comer, dijo Grumbel. No lo sé, es un dragón hablando. Puedes esperar tu oportunidad y tragarme por completo. No soy un dragón, ¿de qué estás hablando? La chica salió de detrás del árbol.
Su belleza élfica hizo que Grumbel se preguntara si estaba soñando despierto. Piel de marfil y cabello largo y negro como empapado en tinta. Ojos grises, grandes y claros. Labios ligeramente gruesos. Un pecho delgado, miembros delgados. Se acercó a Grumbel con calma, sin miedo, aunque era mucho más grande y le sangraba el labio. Basándose en sus movimientos y su mirada, Grumbel supuso que la niña era ciega. ¿Quién eres tú? Benedicte, ¿y tú? Grumbel Dalkuvist. Benedicte limpió la herida en la boca de Grumbel con el pulgar. Antes vi un resplandor carmesí desde dentro del bosque. Nunca había visto un rojo carmesí tan grande en este bosque. Eres un dragón de fuego, estoy segura de eso. Ella se sacudió emocionada. Soy humano, un humano. Un hombre. ¿Un dragón de fuego que finge ser humano? Entiendo. Estás siendo perseguido por humanos. Así que tomaste forma humana. Escucha, soy realmente humano. Grumbel hizo una mueca por el dolor de sus heridas por un momento. ¿Estás herido? Ludwig. El gran lobo se llevó el cuello de la camisa de Grumbel a la boca. El lobo lo levantó con cuidado y lo colocó sobre su espalda. Ven conmigo. Yendo hacia Benedicte, el lobo y Grumbel la siguieron hasta las profundidades del bosque. ¿Estoy siendo llevado a la tierra de los muertos? Según el folclore del norte, una valquiria vendría a ti si tuvieras una muerte heroica. ¿Es esto lo que se cuenta? Pero ahora no soy un héroe, y Benedicte no parece una valquiria. Era primavera en la parte más lejana del bosque. El vapor se elevó de una fuente termal. No era exagerado decir que el Gran Ducado de Grant era un gigantesco volcán inactivo, por lo que un lugar como este no era raro. Pero aquí había un aire de pureza diferente a cualquier otra fuente termal. Los animales del bosque se sumergieron tranquilamente en el agua caliente, tomando prestada la fuerza del lobo plateado Ludwig. Grumbel se acostó en las aguas termales. El lobo mantuvo su cuerpo posicionado para actuar como una almohada, lo que evitó que Grumbel se ahogara. En el instante en que el agua caliente tocó sus heridas, el dolor lo atravesó, tan intenso que pensó en gritar. Mientras reprimía el grito y enfrentaba el dolor, su cuerpo comenzó a sentirse increíblemente ligero. La fuente parecía más una medicina líquida que agua. Un agradable aroma herbal alivió su tensión. Benedicte se quitó el vestido, se subió desnuda a lomos de un alce y nadó alrededor de las aguas termales con gran entusiasmo. Era una niña delgada, aunque no al punto de ser enfermiza, y sus costillas eran claramente visibles. Es como una escena de un cuento de hadas, murmuró Grumbel. Qué irreal era todo. Benedicte se le acercó y le dijo: Este es un lugar secreto para mí y para los pequeños. Cuando las mujeres mayores se preocupan demasiado, me alejo y vengo aquí. Funcionan las heridas de cualquier animal, así que estaba segura de que también funcionaría en un dragón. ¿Por qué crees que soy un dragón? Lo he dicho muchas veces, soy humano. No, estás mintiendo. Nunca había visto a un humano tan fuerte o tan rojo, nunca lo he visto, dices. Pero tus ojos. Así es, estoy ciega. Pero puedo ver corazones. Puedo ver los espíritus y el flujo de energía. Antes pensé que una montaña escupía fuego, pensé que tal vez un dragón de fuego legendario que dormía en una montaña de fuego había revivido. Más temprano. Cuando me enojé. Ahora que lo pienso, esa ira intensa ha desaparecido desde que llegó a esta fuente termal, desde que conocí a Benedicte. Dragón de fuego. Estás exagerando. Nunca podría ser. Solo soy un niño impotente. Ni una maldita cosa. Grumbel apretó el puño. Si yo fuera un dragón de fuego, lo quemaría, todo. Benedicte saltó sobre Grumbel y lo fulminó con la mirada. La cara bonita de esa chica estaba fija en él, y el tacto de su piel lo confundió. Ella era muy joven. Sin embargo, algo en Benedicte era extraño. Era como si estuviera mirando un lugar lejano con sus ojos ciegos, embriagada con un vino que ni siquiera había bebido. Estoy segura de que te convertirás en un poderoso dragón, dijo con una mirada de éxtasis. Al igual que el legendario dragón de fuego. Una vez que hagas eso, nadie podrá lastimarte más. Brillantes llamas rojas quemarán a tus enemigos y tus duras escamas romperán las espadas. Luego se estremeció como si acabara de despertarse. El sentimiento de éxtasis desapareció y ella volvió a su yo infantil original. Benedicte colocó una mano sobre el pecho de Grumbel, cerca de su corazón. Pero no importa cuán duras sean las escamas y te cubran, no pueden proteger tu corazón. Si te duele, vuelve aquí de nuevo. Benedicte sonrió inocentemente. Grumbel no sabía qué pensar.
La chica se apoyó contra él y permaneció así mientras el tiempo pasaba lentamente. En algún momento, el dolor de Grumbel desapareció y el sangrado se detuvo. Parecía haber algún tipo de poder sagrado allí. Necesito ir a casa. Tienes razón. No podemos quedarnos en este bosque para siempre. Ahora no es el momento. Ludwig y Benedicte lo miraron y Grumbel salió del bosque. Oye, cuando Grumbel se dio la vuelta, el bosque estaba envuelto en niebla y no había nadie para ver. ¿Estaba hechizado por un elfo o algo así? Lo que sucedió rápidamente perdió todo sentido de la realidad. Como si recordara el toque de Benedicte, Grumbel se llevó una mano al pecho. Volvió a pensar en sus palabras: si te duele, vuelve aquí otra vez, y luego reanudó su camino a casa. Échale un buen vistazo. Habían pasado varios días desde el encuentro con Benedicte. La armada del Gran Ducado de Gran se dispersó y el Imperio Tudor llegó al extremo sur de la isla, embarcándose en un avance relámpago. La gran fuerza atacó el pueblo de Grumbel y destruyó su guarnición en poco tiempo. Los soldados Tudor aparecieron en la casa de Grumbel. Lo diré de nuevo, míralo bien, ese es el destino de todos los que se oponen a Tudor. Había docenas de soldados, barbudos y musculosos, con una piel característicamente morena. Dos de ellos agarraron la cabeza de Grumbel para evitar que desviara la mirada de lo que estaba pasando. Te lo ruego, perdóname. Una de las escoltas de la madre lloró cuando le suplicó a un soldado enemigo. Lo habían desnudado, le habían atado las manos y los pies y le habían cortado los genitales con un cuchillo sin filo y oxidado. El desastre del corte sangrante, testículos y todo, parecía una especie de animal marino pútrido. Los soldados Tudor se rieron a carcajadas mientras miraban al guardia que estaba entrando en pánico con toda la sangre saliendo de la herida. Rompe los huesos de ambas manos y pies. Entonces puedes dejarlo en paz, dijo el soldado Tudor al mando. Probablemente se desangrará solo, la escolta gimió, ya más allá de las palabras. La excéntrica noble condesa Eufimia Alcubist, madre de Grumbel, había sido violada por 3 soldados. Era una maestra espadachín y había derribado 4 Tudor antes de que la inmovilizaran, y los soldados Tudor que la atraparon estaban furiosos. Luego rasgaron el vestido de su madre y los soldados penetraron sus 3 agujeros a la vez. Le habían dado varios puñetazos en la cara y le habían arrancado todos los dientes. Me sorprende que lograras hacer todo eso mientras estabas cubierta de sangre, perra de mediana edad. Los otros soldados volvieron a reírse de las palabras del capitán. ¿Eso es lo que significaba perder en la guerra? ¿Los vencidos se convertían en propiedad del vencedor? Lo mismo ocurriría en toda la ciudad. Masacre y violación. Violencia y saqueo. Quizás Grumbel de Alcubist era un niño especial. Su madre estaba siendo atacada ante sus ojos y, sin embargo, era extraño lo menos real que se sentía. En lugar de tristeza o miedo, una ira poderosa crecía constantemente dentro de él. Sabía que lo matarían en el acto si los soldados Tudor pudieran sentirlo, por lo que permaneció inexpresivo. La madre de Grumbel era miembro de una orgullosa minoría étnica. Como prueba de ello, el pelo corto de Grumbel tenía un aspecto rojo brillante. Ocasionalmente, un rasgo de un abuelo no es heredado por su hijo, luego de repente se manifiesta en la generación de los nietos. Grumbel de Alcubist fue uno de esos retrocesos generacionales. Después de la violación, los soldados Tudor jugaron con Eufimia como si fuera un insecto, disfrutando de su tormento. Le dieron puñetazos, patadas, le arrancaron las uñas de las manos con unos alicates y finalmente le cortaron el cuello horizontalmente con un cuchillo. Luego le sacaron la lengua a través de la herida abierta. Sigue siendo joven. Serás útil, dijo el capitán Tudor a Grumbel. Útil. Gruñó Grumbel, como si tratara de aprender una palabra que escuchó por primera vez. No tengo ningún uso para nada. Si no me matas aquí y ahora, te arrepentirás. Nunca sabrías que tenía 14 años por su tono. Tudor nombró a la ciudad provincial que acababa de ocupar en honor a Chester. Grumbel fue arrestado. El pueblo se convirtió en una prisión para prisioneros de guerra Tudor. La torre estaba malsana y llena del hedor de la carne podrida. Los suelos de piedra estaban fríos y húmedos. Cada espaciosa celda de la prisión contenía solo una plataforma de piedra para dormir y un balde que servía como inodoro. La luz del sol brillaba a través de la ventana del tamaño de un puño. Si se apoyaba contra una pared, se sentía como si estuviera en peligro de ser contaminado por el olor a humedad. Grumbel fue monitoreado por ser demasiado grande para su edad y lo sujetaron cada vez que estaba despierto. La restricción era una placa de hierro pesado con 3 agujeros que aseguraba el cuello y las muñecas. Llevando el plato era difícil alimentarlo. Una noche, en su celda solitaria, Grumbel estaba pensando en su madre asesinada.
Grumbel aceptó a su abuelo materno por encima de su propio padre, y los miembros de la familia Alcuist no sabían qué hacer con él. Solo su madre lo trató con amor. Su vida cotidiana en casa había sido aburrida. Al menos aprender a pelear con una espada y con las manos desnudas había sido divertido. Si escuchaba con atención, podía escuchar a los niños llorando y pidiendo ayuda desde otras celdas en la torre de la prisión. Yo quiero ir a casa. Madre, padre, alguien que me ayude. Tengo mucho frío. Tengo hambre. Sálvame, sálvame. Sálvame. Los jóvenes del pueblo que lo abordaban con frecuencia ahora temblaban como cachorros. Así fue para los que perdieron la guerra. Los hombres fueron asesinados y las mujeres fueron violadas. Los niños fueron secuestrados o asesinados. Los fuertes podían hacer lo que quisieran con las vidas humanas. Grumbel no estaba dispuesto a emitir ningún sonido patético. No se relacionó con sentimientos de alegría o tristeza. Pero la ira parecía encajarle como una camiseta. Esta ira no solo estaba dirigida al enemigo. Cuando mi casa fue atacada, me tomó por sorpresa y no pude luchar como quería. Estoy furioso conmigo mismo por esto. Pero ahora todo está en el pasado. No sirve de nada arrepentirse, lo haré bien la próxima vez. Murmuró para sí mismo. Entonces, de repente, escuchó una canción que venía de la torre de la prisión. Una isla protegida por los espíritus, te guían en tu viaje después de la muerte. No hay nada que temer, el sufrimiento de los temerosos es largo. El sufrimiento de los valientes es corto, la vida es corta, pero el alma continúa para siempre. Nuestros antepasados esperan en los cielos al otro lado del mar, donde solo moran los valientes. Han pasado 4 días desde que arrestaron a Grumbel. Tudor asignó a 2 niños para que lo cuidaran. Este es un regalo especial. Dijo uno de los dos, un chico. Estas esposas son realmente algo. ¿Eres mayor que nosotros?, preguntó la otra, una niña. 14, respondió Grumbel. El niño y la niña exclamaron sorprendidos. No puedo creerlo, eres más joven, ¿eres descendiente de los leones marinos por casualidad? La gente de los leones marinos. Cazadores del Océano del Norte. Definitivamente recordaba a su madre mencionándolos. Soy Grumbel, de la casa de Alcuist. Tengo sangre de león marino en mí. Soy Edvard, hijo del gran duque del Gran Ducado de Grant. A diferencia de Grumbel, Edvard era alto y de contextura adecuada para su edad. Sus brazos y dedos eran largos, lo que de alguna manera le daba un aire de refinamiento. Edvard tenía ojos agudos, como un ave de rapiña. Su hermoso cabello rubio estaba alborotado, como si no hubiera sido peinado. La chica se presentó. Soy Sigurd, una hija de la casa de Johansson. Los ojos de uno no podían evitar ser atraídos por la piel blanca como la nieve y el largo cabello plateado de Sigurd. Sus ojos tristes tenían un indicio de peligro oculto y daban la impresión de flores que florecen fuera de temporada en invierno. Solo soy el hijo del gran duque, y ella es la hija de un aristócrata influyente, dijo Edvard. ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? Estábamos cazando aquí y nos atraparon, dijo Edvard. Tenemos valor. Estoy seguro de que aceptarán un intercambio de rehenes y esa situación no durará mucho. Grumbel no solo no había comido ni bebido, sino que la placa de restricción estaba hecha de hierro y era pesada. Cuando Grumbel se tambaleó, Edvard lo sostuvo. Sigurd fue a buscar un poco de agua al guardia. Perdón, no te preocupes por eso, dijo Edvard. Tenemos que trabajar juntos. Debemos mantenernos con buena salud hasta las negociaciones de intercambio de rehenes. Sigurd llevaba una copa de madera con ambas manos y la acercó a la boca de Grumbel. Grumbel, debilitado, bebió el agua de un trago. Gracias. Sigurd miró a Grumbel sin pestañear. Esa mirada pura casi lo hizo apartar la mirada involuntariamente. Grumbel sintió como si hubiera peligro en esa mirada. Hay un olor a esperanza en ti, dijo Sigurd. Fue entonces cuando Grumbel se dio cuenta de que Sigurd era la chica a la que había oído cantar. Gritó el instructor de Tudor. Adoren al Dios verdadero, juren lealtad al emperador de Tudor. La educación de conversión había comenzado en prisión para los niños prisioneros del Gran Ducado de Grant. La educación de conversión se refería al adoctrinamiento estricto de los niños encarcelados de lugares no Tudor, para cambiar su forma de pensar a la de Tudor. Los niños que se convierten a menudo llegan a mostrar un patriotismo más fuerte que los nativos Tudor, con la ventaja de que eran prescindibles. Hicieron una gran adición a las Fuerzas Armadas. Había unos 200 hijos de nobles o caballeros que habían sido capturados o tomados como rehenes. Entre ellos, Grumbel, Edvard y Sigurd. Los 200 niños arrestados estaban vestidos con harapos y no habían sido alimentados adecuadamente. Sin lavar y sucios, soportando el hambre con restos de comida y agua, reciben una
Educación Tudor completa y entrenamiento militar, lo quieran o no. El adoctrinamiento se centró en la lectura de libros de historia y escrituras Tudor. Alabanza al único Dios. Alabanza al emperador de Tudor. Amor a Tudor. Muerte por Tudor. La gente de Gran tenía su propia perspectiva religiosa y espiritual del mundo. Incluso para un niño, dejar ir todo eso no era algo sencillo. Métete a tu Dios y emperador por el culo. Uno de los niños que recibe educación de conversión murmuró para sí mismo. Fue solo algo que dijo en voz baja y descuidada, pero el instructor decidió no dejarlo pasar. El instructor fue Sir Abecassis, un caballero Tudor. Poseedor de un dominio enorme y con un gran ejército a su disposición, Abecassis era un individuo de alto rango. Por lo general, alguien de su estatus no sería responsable de la educación de conversión de los niños en un lugar así, sin embargo, todavía se dirigía con frecuencia a la torre de la prisión. Nada le producía más alegría que atormentar a los niños. Abecassis era un hombre grande, algunos lo llamaron un gigante. Sus párpados eran gruesos, haciéndolo parecer somnoliento. Sus labios y su pecho también eran gruesos. La carne de sus mejillas estaba caída como la de un perro gordo. Su largo cabello negro era moderadamente ondulado, ¿o no? Ahora tu maestra está triste, era el dicho favorito de Abecassis. El chico que en silencio hablaba mal del dios Tudor sintió que Abecassis lo agarraba por la cabeza. Cuando alguien del tamaño de Abecassis levantaba a un niño, era como si estuviera jugando con una muñeca. Adelante, di eso otra vez. No, no lo hice, quiero decir, no dije nada, señor. No dije nada, señor. Voy a tener que castigarte. ¿Sabes? Abecassis sonrió mientras levantaba al niño. Grumbel se levantó. Todavía usó la placa de restricción durante la educación de conversión. Su acto imprudente causó revuelo entre los otros niños prisioneros. Solo Edvard sonreía, una sonrisa irónica y afectuosa. ¿Ah? ¿Qué pasa ahora? Abecassis retorció el cuello del niño que sostenía en alto. El sonido de un hueso rompiéndose resonó, y la piel del niño se retorció y combó. Su cabeza se dobló 2 veces en una dirección imposible, su rostro se congeló con una mirada de terror. Los estudiantes rebeldes parecen tener ningún talento, tendrán que morir, dijo Abecassis mientras se acercaba a Grumbel. Eres rebelde, pero pareces lo suficientemente capaz. Mantengámoslo con vida, bastardo. Basta, Grumbel. Edvard agarró el brazo de Grumbel y tiró de él. Grumbel no se movió ni un centímetro, pero se sorprendió de lo fuerte que era Edvard. Edvard le susurró al oído, ahora no es el momento. Abecassis parecía estar disfrutando viéndolos a los dos. Si no me rindo ahora, es probable que Edvard también sea asesinado. Grumbel bajó la cabeza y se sentó. Bien, dijo Abecassis mientras se daba la vuelta y se alejaba. ¿Por qué te preocupas por mí? Grumbel preguntó a Edvard. Te lo he dicho antes. Tenemos que trabajar juntos en momentos como este, dijo Edvard. Además, puedo ver rápidamente que serás nuestro apoyo emocional. Tengo certeza de eso. La tarde. Los niños presos estaban sin almuerzo. Mientras el hambre arreciaba, Abecassis preparó una cena extravagante. Pero no se lo dio a los niños. Se mordían los pulgares y observaban cómo los soldados Tudor devoraban alegremente carne, verduras y otros platos. Convertirse al dios Tudor no es tan difícil, dijo Abecassis. ¿Es similar a mudarse donde vives? Todos los que abandonen a los dioses de Grant aquí y ahora comerán hasta que sus estómagos estén llenos. Aquí y ahora, Grumbel. El nombre de Grumbel fue llamado. Caminó hasta Abecassis para ver qué quería. Grumbel llevaba la placa de sujeción y había soldados de guardia, por lo que no parecía haber ninguna posibilidad de pillar a Abecassis por sorpresa, aunque se acercara. Tienes un cuerpo grande, por lo que debes tener hambre fácilmente, dijo Abecassis mientras mostraba un trozo de carne de pollo asado con hueso. Los niños tragaron saliva y sus estómagos rugieron, pero ni un músculo en la cara de Grumbel se movió cuando dijo. ¡Qué estupidez! La habitación se congeló ante esas palabras. Abecassis sonrió. Adelante, dilo de nuevo. Los niños recordaron al niño cuyo cuello se rompió durante el día y se estremecieron. ¡Qué estupidez!, repitió Grumbel, tal como dijo antes. Abecassis tenía la intención de matar a Grumbel en el acto si adoptaba una actitud asustada. Pero con su actitud tan descarada, esa ya no era una opción. Eso es porque los otros niños estaban conmovidos por su actitud resuelta. Incluso si matara a Grumbel ahora, solo sería un héroe. Mantenerlo vivo y convertirlo daría mejores resultados. La gente del norte es del clan del oso y el lobo. No comemos cerdo, muy bien.
Abekasi se limpió la boca con una servilleta, pero el orgullo no llena el estómago. Espero ver cuánto tiempo puedes mantener esa actitud. Es hora de entrenamiento militar. El entrenamiento fue brutal. Soldados armados con arcos montaban guardia mientras los niños prisioneros recibían espadas de madera para que pudieran atacar los troncos. Se les enseñó algunos movimientos básicos y luego se emparejaron para pasar largas horas atacándose unos a otros. Los que tomaron descanso sin permiso fueron golpeados sin piedad. Independientemente del género, los niños encarcelados aprendieron técnicas de lucha. Cuando una niña de aspecto amable le sugirió al instructor que nunca podría aprender esto, se la llevaron de inmediato. Los presos la vieron a la mañana siguiente. Estaba colgada de una cuerda alrededor de su cuello de la puerta principal de la torre de la prisión, su cuerpo desnudo mostraba signos de haber sido violada. Después de colgarlo y exhibirlo públicamente, el cadáver fue cortado en pedazos y alimentado a los cerdos. Uno mordió la cabeza recién cortada de la niña mientras rodaba. Muchos de los niños vomitaron al ver que la carne se retiraba poco a poco del cráneo. Otro niño tuvo que asistir a un entrenamiento militar a pesar de estar enfermo con un resfriado y diarrea. Mientras balanceaba desesperadamente su espada de madera mientras sus propias heces empapaban sus pantalones, los soldados Tudor lo trataron con desprecio. El niño finalmente colapsó por una fiebre alta y un soldado Tudor lo usó para practicar tiro con arco como castigo. Mientras el niño suplicaba por su vida, lo ataron a un árbol cercano y se lanzaron docenas de flechas en lugares que no lo matarían rápidamente. Tampoco queremos hacer ese tipo de cosas, dijo el soldado Tudor. Varios niños cobardes ya habían desertado a Tudor. Los niños que se convirtieron se están preparando actualmente para un viaje para recibir una vez más una educación al estilo Tudor. Tienen una vida espléndida esperándolos, ¿sabes? Presenciar tales escenas hizo que Edvard pensara, incluso si fuera solo para mostrar, ¿no sería mejor someterse a Tudor? No tengo la intención de morir en un lugar como este. Y probablemente no planeen matarme, estaba seguro de eso. La madre de Edvard era la nueva esposa del gran duque. Poco antes de que capturaran a Edvard, su madre se casó formalmente con el gran duque después de pasar muchos años como amante. Hasta ese momento el nombre del padre de Edvard se había mantenido en silencio, pero ahora Edvard podía caminar por la calle con orgullo. Era el último en la línea de sucesión al trono. Respetando la decisión de la familia real, Edvard continuaría usando el apellido Halvorsen en lugar de Grant, pero la realeza era la realeza. Su madre tuvo que pedir al gran duque su liberación. Siempre podía hacer un poco de lo que decía Tudor, para ganar tiempo, y nada más. La forma en que vives determina tu muerte. Entonces Grumbel abordó el tema en la comida del mediodía. ¿Morir según el destino de uno es honorable? Mi madre murió después de ser violada por soldados Tudor, pero fue valiente hasta el final. Estoy seguro de que fue al salón de los dioses como una madre valiente. La muerte es por un instante, pero el alma continúa para siempre. Aunque Grumbel generalmente guardaba silencio, todos lo escuchaban cuando comenzaba a hablar. La deshonra de un cobarde se convierte en su sufrimiento después de la muerte. Esas palabras causaron un fuerte impacto en el corazón vacilante de Edvard. Grumbel fue un caso extremo, pero la orgullosa sangre de los cazadores del océano corría en alguna medida dentro de todos los habitantes de Grant. Hasta que los pueblos del norte se unieran como un gran ducado, soportarían una historia de sufrimiento. Si vendían su orgullo por un instante más, sería imperdonable para los fantasmas de sus ancestros. Edvard estaba avergonzado de sí mismo por haber estado a punto de aceptar convertirse. Las palabras de Grumbel también llegaron a oídos del soldado Tudor de guardia. Cuando Abekasis recibió el informe, decidió un castigo para el entrenamiento militar del día siguiente. Grumbel fue emparejado con Edvard para el entrenamiento. Momentos como este fueron las únicas excepciones en las que se eliminó la placa de restricción de Grumbel. Por supuesto, Edvard y Grumbel en realidad no estaban peleando. Ellos emitieron esa mirada mientras eran fáciles el uno con el otro. Edvard es muy bueno, pensó Grumbel. Grumbel era grande y fuerte. Pero no importaba lo fácil que fuera el entrenamiento para él, ninguno de los otros niños estaba en un nivel en el que pudieran seguir el ritmo y hacer que pareciera serio. Mientras intercambiaba golpes de espada de madera con Edvard, Grumbel observaba casualmente a los otros niños para ver quién era fuerte y qué tan fuertes eran. Sigurd en particular se destacó. Su fuerza física estaba muy por encima del promedio para una niña de su edad. También tenía un buen sentido del equilibrio. Un cuerpo más débil significaba que balancear incluso una espada de madera ligera resultaría en que fuera arrojada. No importaba cuán intensamente se moviera Sigurd, la parte superior de su cuerpo se mantuvo estable, por lo que reaccionó rápidamente después de esquivar un ataque de su oponente.
Abecassis apareció en el campo de entrenamiento. Escuché que estás dando un mal ejemplo a los otros niños, Grumbel Alcubist. Grumbel le respondió con silencio. En ese caso, haremos que participes en una batalla simulada con un soldado Tudor. Parece que necesitas algo de dolor. Nuestro capitán será tu oponente, vamos allá. Sí, señor. El oponente de la batalla simulada que convocó a Abecassis fue el mismo capitán responsable de la violación y el asesinato de la madre de Grumbel. El capitán golpeó a Grumbel y luego a Edvard. Edvard cayó, pero Grumbel se mantuvo firme. Escuché que tienes una boca un poco grande. Supongo que harás una buena actuación para nosotros. Claro. Si pierdes, ¿te conviertes a Tudor? ¿Qué tal eso?, preguntó Abecassis. Está bien, respondió Grumbel con franqueza. El capitán y Grumbel desenvainaron sus espadas de madera. El capitán era un veterano, y era tan grande como Grumbel, que solo tenía 14 años. Era obvio para todos cómo terminaría la pelea, o eso parecía. En el centro del patio de Prison Tower, el campo de entrenamiento para los niños de la prisión, Grumbel y el capitán se enfrentaron. Los otros niños y los soldados Tudor de guardia formaron un amplio círculo, rodeando a los dos combatientes. Edvard y Sigurd se pararon uno al lado del otro para ver cómo se desarrollaba la batalla. Está en problemas, murmuró Edvard. Sigurd lo escuchó. Es Grumbel. Una mirada de preocupación cruzó su rostro. Yo no lo sostuve. Edvard negó con la cabeza. No vayas demasiado lejos, Grumbel Alcubist. Grumbel agarró su espada de madera con fuerza. El capitán sonrió, su expresión arrogante. Hizo una reverencia extravagante como un caballero, provocando la risa de los soldados Tudor. Abecassis parecía divertido mientras gritaba para que comenzara la pelea. El capitán no atacó inmediatamente. Mantuvo su distancia y observó de cerca. Grumbel pensó, ¿qué debo hacer para ganar? La respuesta no llegó, pero decidió empezar por intentar un ataque. Con estas espadas de madera, a menos que alguien golpee un lugar muy específico, no habría forma de que un solo golpe matara. Grumbel confiaba en que podría soportar algo de dolor. Agitó la espada hacia la cabeza del capitán. Vaya, el capitán se sorprendió momentáneamente por ese golpe que parecía demasiado fuerte para pertenecer a un niño, pero aún así retrocedió con calma y esquivó la espada de Grumbel. El capitán tomó represalias. Grumbel apenas logró bloquear. El impacto seco de las espadas de madera chocando resonó. ¿Grumbel? Es fuerte, murmuró Sigurd. El resultado de esta pelea fue todo menos claro. Si bien al principio había cierta rigidez en los movimientos de Grumbel, la postura del capitán empeoraba cada vez que intercambiaban golpes. El malestar comenzó a extenderse entre los soldados Tudor que observaban. El capitán sostiene su espada con fuerza, dijo Edvard. Golpea con todas sus fuerzas porque probablemente esté acostumbrado a destrozar a los oponentes con armadura. Esa estrategia fracasa cuando se trata de una pelea con espadas de madera. Grumbel no aprendió a usar una espada de su padre, sino de su madre y de un viejo cazador de océanos. La suposición era que a veces pelearías a bordo de los barcos, por lo que se requería un buen juego de pies como mínimo. Las tácticas eran más para defenderse de los golpes de un oponente que para detenerlos. Porque de esa manera, las espadas largas necesitaban guardas anchas. ¿Qué? ¿Qué demonios? El capitán se dio cuenta de que estaba perdiendo. Entonces, así es como lo haces. Aunque este combate fue solo un simulacro de batalla, esta fue la primera pelea de Grumbel contra un enemigo. Dentro de su mente, Grumbel sintió como si algún tipo de engranaje hubiera girado. Cuando las espadas de madera chocaron, su cuerpo realmente se volvió suyo. Grumbel atrapó la espada del capitán con la punta de su propia espada y la apartó a un lado, e inmediatamente cortó la cabeza del capitán. Cuando golpeó, la espada de Grumbel se rompió y se abrió una herida en la frente del capitán. Vaya. El capitán se tambaleó con la boca abierta. Grumbel se metió la culata de la espada rota en la boca, luego golpeó con la palma de la mano la empuñadura y se la clavó en la parte posterior de la cabeza del capitán. ¡Oh, mierda! Edvard se llevó las manos a la cabeza. Los ojos de Sigurd se abrieron con sorpresa. Al principio, los niños en el campo de entrenamiento tenían miedo de los soldados Tudor y tenían cuidado de no apoyar a Grumbel. Pero cuando lo vieron pelear, olvidaron su miedo y dejaron escapar un fuerte grito en el momento en que Grumbel salió victorioso. Su batalla había dado coraje a todos. Había vengado a su madre, pero lo que atravesó el corazón de Grumbel no fue una sensación de logro, sino la emoción de derrotar a un enemigo en combate singular. El honor de un guerrero. Las palabras pasaron por su mente y desaparecieron en un instante. ¿Qué guerrero? Este no era el momento de dejarse llevar. Ahora, no era más que un niño cautivo. El resto depende de Abecassis,
dijo Edvard. Después de que el capitán colapsara, el campo de entrenamiento quedó en silencio. Incluso los pájaros que volaban cerca se dispersaron de inmediato. Cuando el aleteo de sus alas se desvaneció, se asentó una inquietante quietud. El silencio fue roto por el sonido de los aplausos. Aplausos de nada menos que Abecassis. Magnífico, Grumbeldajkuvist. ¿Deberías usar esa fuerza para el bien de Tudor? Una ola de alivio inundó a Edvard. Después del simulacro de batalla, Grumbel una vez más usó su placa de sujeción y Edvard fue colocado en la misma celda para cuidarlo. El otro cuidador de Grumbeld, Sigurd, fue trasladado a la celda directamente frente a Grumbel. Abecassis apareció. Los niños estaban de guardia, preguntándose qué quería Abecassis. Abecassis se detuvo en la celda de Grumbeld y Edvard. Esa pelea de hoy fue encomiable, dijo. Pero para ti llegar tan lejos sin ningún castigo, sería un mal ejemplo para los otros niños. ¿O no? Ahora tu maestra está triste. Habrá que aplicar el castigo. Está bien, dijo Grumbel mientras se ponía de pie. Me malinterpretaste, sonrió Abecassis. Grumbel, tú eres fuerte. Tenemos usos para esa fuerza, y un poco de abuso no te molestaría demasiado. Castigaré a los que te rodean. Dicen que hay una niña que les levanta el ánimo a los niños todas las noches cantando. Abecassis se giró y miró la celda de Sigurd. Esa serías tú, Sigurd, con ojos como una serpiente apuntando a su presa. El ceño de Sigurd se arrugó y se trasladó a un rincón de su celda. Pero no había forma de defenderse, sin importar dónde estuviera en esa caja estrecha. Gritó Grumbel, si quieres abusar de alguien, hazlo conmigo. Ya te he explicado por qué no voy a hacer eso. Sé más inteligente o se reflejará en tus calificaciones. Luego se abrió la celda y la guardia de Abecassis trajo a Sigurd. Abecassis agarró a Sigurd por el cabello largo y la arrastró. El dolor agudo la hizo gritar. Eres un noble, así que no te mataré, dijo Abecassis. Pero mientras permanezcas en una pieza, no debería haber ningún problema. Voy a matarte, gritó Edvard mientras agarraba las barras de hierro. Grumbel estaba un poco sorprendido de ver a Edvard tan enojado, su voz furiosa, su expresión sedienta de sangre. Te juro que te mataré, Abecassis. Al menos estás de muy buen humor. Abecassis se rió en voz alta mientras se alejaba, tirando de Sigurd detrás de él. Mierda. Después de martillar repetidamente las barras de hierro, Edvard se sentó abatido. Edvard. Cuando Grumbel lo llamó, Edvard se le acercó agitando el puño. Todo es tu culpa. Debido a la diferencia de altura, el puño de Edvard no alcanzó la cara de Grumbel. Es mi culpa. Grumbel bajó la cabeza con una expresión seria en el rostro. ¿Perdón? Bueno, la sincera disculpa de Grumbel hizo que Edvard recuperara gradualmente la compostura. Lo siento mucho. No es tu culpa. Entonces, ¿ustedes dos? ¿La casa de Halvorsen y la casa de Johansen? Nuestras familias se conocen y somos amigos de la infancia. Entiendo. Llegó la mañana y un soldado Tudor trajo de vuelta a Sigurd. Estaba sangrando por la ingle y tenía moretones alrededor de los ojos. Se veía en blanco y nada más que harapos que apenas cubrían sus senos y caderas cuando fue arrojada de regreso a su celda original. En su espalda había varias marcas largas de quemaduras rojas. El dolor era tan grande que Sigurd solo podía acostarse boca abajo. ¿Esas heridas en tu espalda?, preguntó Edvard con voz temblorosa. Es porque no grité al principio, respondió Sigurd, con el rostro vuelto hacia el suelo. Déjame escuchar algo lindo, dijo, y presionó sus tenazas al rojo vivo contra mí. La voz de Sigurd adquirió un tono alegre. Yo estoy bien. No me dolió ni un poco. La vida en la prisión de la torre se prolongó durante 4 años. El rendimiento de esta infernal existencia diaria fue la fuerza de Grumbel que aumentó cada vez más. Y mientras tanto, la ansiedad de Edvard sobre sus propias circunstancias crecía. Este mundo apesta. Soy hijo de un gran duque, pero no se habla de intercambio de prisioneros, nada para mí, el último de la familia real. Los niños prisioneros originalmente eran 200 y ahora su número se había reducido a 100. Grumbel el cubista había cumplido 18 años cuando aún era prisionero, y su físico ya se había vuelto mucho más grande que el de un adulto promedio. Se destacó entre los presos de educación de conversión y su placa de sujeción fue reemplazada cada mes por una más pesada que la anterior. Tal vez esto hubiera resultado ser el entrenamiento adecuado para él. Cuando se retiró la placa durante el entrenamiento militar, Grumbel se movió rápidamente como si estuviera en su elemento. Al principio se había asociado con Edvard y entrenaba solo a medias, pero ahora cambió de pareja varias veces, enseñando proactivamente la espada a los otros prisioneros de la educación de conversión. Abecassis, que estaba observando el entrenamiento militar, habló con decepción a su ayudante, que estaba a su lado.
Grunwald es fuerte, pero lo que tenemos aquí no es bueno. Se ha convertido en una esperanza demasiado grande. El hecho de que los otros niños estén atrasados en su educación de conversión es sin duda culpa de Grunwald. Creo que es un desperdicio, dijo el ayudante, pero es hora de acabar con esto. Un desperdicio. No hay forma de completar su conversión. Grunwald es muy fuerte. Tanto física como mentalmente. Sir Abecassis, hay quienes más que simpatizan con usted, pero Grunwald no es el tipo de animal que se doma fácilmente. Quizás sería más apropiado pensar en él como algo parecido a un dragón en lugar de un perro o un lobo. Si es un dragón y las palabras no le llegan, entonces, de hecho, la única opción es matarlo. Abecassis anunció a los niños reunidos en el campo de entrenamiento. Hoy tengo un regalo para todos ustedes. Después de sus palabras, docenas de soldados Tudor sacaron una gran jaula de acero sobre una plataforma con ruedas. La jaula estaba cubierta con un paño y no se veía todo lo que había dentro. Grunwald se ha vuelto muy fuerte y parece estar completamente aburrido con el entrenamiento militar. Y así, obtuve este raro animal de un comerciante en el puerto. Fue transportado desde las lejanas tierras Kusan. Pensé que tal vez eso sería suficiente para satisfacerte. Un soldado Tudor quitó la tela. Dentro de la jaula había una enorme bestia, es como un león. Los Kusan lo llaman el tigre. Escuché que comió mucha carne humana desde que era joven, como dijo Abecassis, era enorme. El tigre miró con ojos rojos y llenos de ira a las personas fuera de la jaula. Tenía fácilmente más de 10 metros de largo y pesaba más de 600 libras. La criatura era casi tan grande como un oso, y cuando abrió la boca, la baba resumaba entre sus gruesos colmillos. Haré que Grunwald pelee, dijo Abecassis. Son prisioneros, así que no puedo dejaros tener espadas o armas arrojadizas. Pero incluso Grunwald tendrá problemas contra algo tan grande. Haré una excepción y dejaré que tenga ayudantes. Cualquiera que quiera pelear contra el tigre junto a Grunwald, que hable. ¿Ayudantes? Hablar. El malestar se extendió entre los niños. Enfrentarse a un monstruo como este sin espadas, arcos y flechas. ¿Está diciendo que solo use espadas o palos de madera? ¿Ni siquiera agruparse les permitiría ganar? Sin embargo, Joey. Sigurd levantó la mano, provocando un murmullo entre los niños. Sigurd, dijo Grunwald, quien también estaba sorprendido. Olvídalo. Lo haré por mí mismo. Está bien. Sigurd sonrió. Tienes el olor de la esperanza en ti. Bueno. Edvard chasqueó la lengua y levantó la mano. Yo también. Déjame ser un ayudante. Edvard, si ustedes dos murieran aquí y solo yo sobreviviera, no tendría sentido. Dijo Edvard con una sonrisa varonil. La vida en esta prisión de la torre había privado a los niños de cualquier expresión infantil. No me digas que ustedes dos creen que pueden ganar sin mí, contra ese monstruo. ¿Perdón? No te disculpes antes de que hagamos esto. ¿Tenemos alguna posibilidad de ganar, Grunwald? Grunwald recordó de repente las palabras de esa chica. Las llamas rojas brillantes quemarán a tus enemigos y las escamas duras romperán las espadas. Escuchar esas palabras le dio a Edvard una idea. Cayó sobre una rodilla y humildemente se dirigió a Abecassis. Lord Abecassis, ¿qué pasa? Edvard de la casa Halbursan y Sigurd de la casa Johansson deben ayudar a Grunwald de la casa El Cubista en su batalla. Así que solo tengo una solicitud. Habla. Necesitamos un plan para pelear con el tigre. Por favor, danos hasta esta noche. Abecassis pensó por un momento y luego asintió rígidamente. Muy bien. Pospondremos tu lucha contra el tigre hasta el anochecer. Apreciamos eso, señor. Grunwald le preguntó a Edvard en voz baja. ¿Plan? No parecía que un plan hiciera ninguna diferencia contra ese monstruo, pero Edvard estaba lleno de confianza. Quédate conmigo. Es mi área de especialización. Llegó la noche y el campo de entrenamiento se convirtió en una arena. Se habían colocado antorchas sobre las paredes cerradas para iluminar el centro. Trozos de pino rico en resina habían sido cortados y metidos en cestas de hierro, emitiendo humo negro mientras se quemaban. Las gradas habían sido preparadas apresuradamente en un lugar con vista a toda la arena. Sentado allí estaba, por supuesto, el general Abecassis. Junto con su ayudante y los soldados de la guardia, estaba bebiendo licor impaciente porque comenzara la pelea. A los otros niños se les permitió mirar. Podían ver el centro de la arena a través de las barras de hierro a través de las ventanas de los pasillos que conectaban el campo de entrenamiento con la cárcel de la torre. Entonces, apremiados por los guardias, entró el trío Grunwald, Edvard y Sigurd. La puerta que de otro modo les proporcionaría un refugio estaba cerrada, y frente a ellos estaba la jaula del tigre.
Grumbel y los demás recibieron espadas de entrenamiento de madera. Probablemente no tengas ninguna posibilidad de ganar solo con estas armas, dijo Abecassis desde arriba. También puse un arma allí que tal vez podría matar a ese tigre. De hecho, al lado de la jaula estaba el arma que Abecassis había mencionado. El ayudante lo miró y le dijo: No es muy amable, general, mientras sonreía juguetonamente. El arma en cuestión era un enorme martillo de guerra. Medía unos 5 pies de largo, con una enorme cabeza de hierro que era plana en un extremo, y el otro se estrechaba hasta convertirse en una punta afilada. El martillo no era algo que pudiera manejar un adulto, y mucho menos un niño. La intención de Abecassis era obvia. Quería ver sus rostros distorsionados por la desesperación, incapaces de levantar un arma demasiado pesada. Pero no sería divertido hacer que los niños luchen contra un tigre con las manos vacías. Incluso si una esperanza fuera falsa, la gente se aferraría a ella cuando se les presionara lo suficiente. Abecassis esperaba con ansias este momento. Quien hizo este martillo de guerra en primer lugar era un misterio. ¿Había sido una decoración en un templo en ruinas por el que habían pasado las fuerzas Tudor? Simplemente levantarlo era una cosa, pero no había forma de que alguien pudiera usar el martillo como arma, por lo que lo más probable es que originalmente se creara como una obra de arte o como una ofrenda votiva. Sigurd estaba temblando ligeramente. Edvard sintió como si sus rodillas estuvieran a punto de ceder. Solo Grumbel estaba completamente sereno. «¿No tienes miedo?», se maravilló Edvard. «No», dijo Grumbel, «tengo la sensación de que no vamos a perder». «¿Tienes un plan?» «Sí, incluso si perdemos», continuó Grumbel, «es mucho mejor ser comido por ese tigre que ser asesinado por Abecassis o uno de sus hombres». Edvard y Sigurd intercambiaron una mirada y se rieron entre dientes. «Es mucho mejor ser comido por un tigre, ¿eh?» «Lo hiciste bien», dijo Sigurd. Los dos dejaron de temblar. «Ahora, mientras tengamos tiempo», Edvard explicó brevemente su plan a Grumbel y Sigurd. «Empiecen», anunció Abecassis, y un arquero Tudor apretó el gatillo de su gran ballesta. El tornillo suelto rompió el candado de la puerta de la jaula. Hubo un sonido metálico y el tigre monstruoso se dio cuenta de que la puerta ahora estaba abierta. La bestia rugió mientras salía lentamente de la jaula. «Sigurd». «¿Grumbel?». Edvard firmó llamando a sus nombres. Grumbel inmediatamente se movió junto a una pared y Sigurd se subió a sus hombros. Después de recibir este impulso, Sigurd saltó y agarró una de las antorchas colocadas sobre la pared. Las yemas de sus dedos engancharon la pata de la cesta y la leña ardiendo cayó al ruedo. Abecassis abrió mucho los ojos. Ahora finalmente entendía por qué Edvard sugirió hacer esto por la noche. Edvard ya debía estar pensando que la única opción era usar fuego. Solo los extremos de las piezas de madera ardían, por lo que era posible sostenerlas como antorchas. Pero las piezas se habían calentado por todas partes, por lo que Edvard y Sigurd usaron los trapos que usaban para atar fuertemente sus manos para protegerse. Como la ropa de Sigurd ahora estaba envuelta alrededor de su mano, su piel blanca y sus senos estaban expuestos. Los gritos vulgares provenían de los soldados Tudor, pero el trío que luchaba por sus vidas no los escuchó. Grumbel no llevaba una antorcha, estaba empuñando la pesada cesta de la antorcha como un arma. Grande y hecha de hierro y dividida en púas al final, la canasta le dio a Grumbel una mejor oportunidad que una espada de madera contra el tigre. Las llamas rojas brillantes quemarán a tus enemigos y las escamas duras romperán las hojas. Los prisioneros de educación de conversión que miraban desde el pasaje alzaron sus voces. Luchen fuertemente, no pierdan. Moriremos como héroes. Muéstranos tu coraje, Grumbel, Edvard. Sigurd. Ese es el final de mi plan, dijo Edvard. Grumbel sonrió. Los elogios de sus compañeros le complacieron. Es lo suficientemente bueno. El tigre era tan grande que se eliminó la sensación de distancia. Además, la bestia fue terriblemente rápida para cerrar cualquier brecha. El tigre parecía moverse lentamente, observando bien lo que los humanos estaban haciendo a su alrededor, pero luego su atención se centró rápidamente en el trío. Según el sentido humano, el tigre parecía haber crecido aún más. Edvard y Sigurd extendieron antorchas para mantener a raya al tigre. Los instintos del animal eran que no les gustara el fuego. Cuando el avance del tigre se hizo más lento, Grumbel empujó la cesta de la antorcha contra él. La parte superior de la canasta contenía fuego, por lo que estaba al rojo vivo. Cuando tocó la piel del tigre, hubo un crujido y un hedor a quemado llenó la arena. Grumbel esperaba que esto hiciera que el tigre perdiera su voluntad de luchar. Eso no hubiera sido extraño con un animal típicamente salvaje, pero este tigre tuvo exactamente la reacción opuesta. Se volvió más y más feroz. De vez en cuando,
Un campesino que es atacado por un animal salvaje logra ahuyentarlo. Pero suele ser porque el comportamiento humano sorprende a la criatura que decide irse. Un animal salvaje que ha atacado y devorado humanos no corre tan fácilmente porque sabe que las personas son débiles y deliciosas. El tigre cargó, persiguiendo a Grunwald, el único sin antorcha. Los tigres son más fuertes que los leones y más ágiles. Primero, la bestia trató de desgarrar a Grunwald con sus garras delanteras. Incluso una simple bofetada de esas enormes patas era una amenaza para un ser humano, y esas garras, cubiertas de inmundicia, eran más letales que cualquier hoja de espada. Grunwald bloqueó las patas del tigre con la canasta de la antorcha, pero la fuerza del golpe partió la canasta por la mitad y Grunwald aterrizó sobre su espalda. El tigre se movió para acabar con Grunwald, mordiéndole la cabeza. ¡Maldición! Edvard, con la antorcha lista, saltó entre el tigre y Grunwald. Pero la llama de la antorcha no fue suficiente para detener al gato emocionado, y sus garras rozaron la cara de Edvard. La sangre voló y Edvard cayó. La carne alrededor del ojo izquierdo estaba desgarrada. Pero, aún así, mantuvo el control sobre la antorcha. Desde el suelo, saludó y gritó para asustar al tigre. Edvard, haz algo, Grunwald, no podemos seguir así. Haz algo, era más fácil decirlo que hacerlo. Grunwald apuñaló al tigre con la vara que aún tenía de la canasta rota. El corte transversal rompió la punta y Grunwald asestó un golpe directo cerca de la parte posterior de la cabeza del tigre. Pero la barra de metal se dobló antes de que pudiera encontrar un gran vaso sanguíneo, y Grunwald ya no pudo poner su fuerza en ello. La varilla de la canasta era demasiado débil en comparación con el tendón y el hueso del tigre. El tigre pisoteó su pata delantera y envió a Grunwald por los aires. Rodó durante varios metros y tenía cortes abiertos entre el pecho y el abdomen. Si hubiera sido uno de los otros niños, probablemente habría muerto instantáneamente. ¿Grunwald? Sigurd se movió. Se paró entre Edvard, todavía agachado y balanceando su antorcha, y el tigre. El gran felino estaba evitando las antorchas y esperando su oportunidad para morder a alguien. ¿Es todo o nada? Oh, gritó Aecasis con deleite desde las gradas. Grunwald finalmente había ido tras el martillo de guerra, que pesaba más de 90 kilos. Agarró el mango con fuerza. Los soldados Tudor en las gradas y en lo alto de la pared se rieron. Eso es imposible. ¿Nunca te levantarás? Ríndete y deja que el tigre te coma. Grunwald ignoró la burla y se concentró en el martillo de guerra. Está todo bien. Puedo levantarme, soy un dragón. Levantó un poco el puño y luego puso toda su fuerza. Los otros niños estaban aplaudiendo tan fuerte que sus gargantas podrían estallar. HNGGG, tiró hasta que sintió que le estallaban las venas. Sus músculos, controlados por el peso de las placas de retención, se pusieron en acción. Soy un dragón. ¿Grunwald? Gritó Sigurd. Mátalo. Exclamó Edvard, prácticamente gritando. El cuerpo de Grunwald se puso en movimiento. El martillo de guerra se movió con él. Aecasis y sus hombres observaron con los ojos abiertos como platos. ¿Soy un dragón? La fuerza sobrehumana de Grunwald empujó el martillo de guerra hacia arriba. Una vez que estuvo sobre la cabeza, todo lo que tenía que hacer era usar su peso, agregarle algo de fuerza y controlar la caída. El tigre estaba demasiado preocupado con las antorchas para evitar el martillo. Un choque como una explosión sonó y el martillo pulverizó la cabeza del tigre. Su cráneo se hizo añicos, su contenido salió disparado en todas direcciones y los globos oculares volaron salvajemente. Los soldados Tudor se quedaron sin palabras. Como Aecasis. Grunwald levantó el martillo de guerra, golpeó de nuevo y aplastó el torso del tigre. «Lo conseguiste», exclamó Edvard, con la cara sangrando. Sigurd sonrió mientras miraba a Grunwald. «¡Guau! ¿Lo consiguieron? ¿Alegraron los niños?» Algunos de ellos derramaron lágrimas. ¿No sabes cuándo recibir una nalgada? Ahora tu maestro está triste, dijo Aecasis, quien luego dio órdenes a los soldados. Bueno. Dispárales. Los soldados se alinearon en lo alto de los muros y sacaron sus arcos. Grunwald, Edvard y Sigurd se apiñaron en un rincón del campo de entrenamiento. ¿Algún plan?, preguntó Grunwald. Nada por ahora, dijo Edvard. Moriremos valientemente, dijo Sigurd. En el siguiente instante, las flechas se dispararon por el aire. Dijo Aecasis, confundido. Los soldados Tudor no disparaban, les disparaban. Aecasis derribó una flecha con su daga. A su lado, una fina flecha atravesó la garganta de su ayudante, quien se llevó la mano al cuello mientras moría en agonía. Escoria Tudor. Soldados blindados entraron corriendo en la arena. Eran fuerzas del Gran Ducado de Grant,
dirigidas por el general Kirsten. Grunwald Alquist se enteraría de esta historia más tarde. El general Kirsten supo desde temprana edad que Forchester era el lugar donde los niños se estaban convirtiendo. Había propuesto una misión de rescate, pero el Gran Duque aún no lo permitía, por lo que Kirsten no pudo movilizar a sus tropas. El Gran Duque desdeñó a su propio pueblo. No hizo ningún movimiento para ahorrar valiosa fuerza de batalla a su gusto, pero los repetidos informes de Kirsten finalmente lo enojaron lo suficiente como para autorizar el ataque a regañadientes. Abecassis abandonó Forchester y huyó. Kirsten lo persiguió, pero Abecassis fue demasiado rápido. Regresó al puerto naval que Tudor había ocupado. Los niños cautivos fueron liberados por las fuerzas de Kirsten, pero la educación de conversión fue efectiva. Varios niños del Gran Ducado de Grant huyeron con Abecassis. No importa cuán violento y vicioso sea el método, hay más de unas pocas personas que sucumben al lavado de cerebro. ¿Estamos salvados? Edvard abrazó a Sigurd. Hemos sido rescatados. Sigurd estaba preocupado por Grunwald, pero Grunwald estaba más preocupado por el tigre que mató que por Sigurd. Este tigre era innegablemente fuerte. No era como ese capitán que mató para vengar a sus padres. Ahora su corazón se sentía como si fuera a estallar de emoción y satisfacción. Cuando se acercó al cadáver del tigre, Grunwald pisó algo y se detuvo. Algo había caído en un charco de sangre junto al cuerpo, una pequeña piedra en forma de huevo. No, tras una inspección más cercana, tenía ojos y boca. Era un oficio misterioso, como un hechizo que un mago o adivino usaría en un ritual. ¿Qué eso?, preguntó Sigurd. No sé. Aterrizó aquí. ¿Crees que estaba en el estómago del tigre o algo así? Esto es probablemente cierto. Debe haber pertenecido a la última persona que se comió este tigre. Guárdalo contigo, Grunwald. Será un buen recuerdo. Pasaría mucho tiempo antes de que Grunwald supiera que esta cosa se llamaba Belit. Los niños que recibieron educación de conversión regresaron a sus hogares. Los que perdieron a sus padres o les incendiaron sus casas fueron puestos bajo la custodia de nobles o caballeros. Grunwald fue enviado a vivir con el general Kirsten. Kirsten estaba esperando este resultado. Se rumoreaba que el sobreviviente de la casa del Alquist ya había llegado a la capital del Gran Ducado y tenía potencial para convertirse en un tremendo guerrero. Kirsten era la dueña del nido del dragón de fuego y trajo a Grunwald a su fortaleza. General Kirsten, le estoy agradecido. No te molestes. De hecho, te debo una disculpa. Kirsten fue uno de los generales más valientes del país y fue amable con Grunwald. Desde su primer encuentro, había algo así como un sentimiento familiar en sus ojos. No hay niños en mi familia. Lo que tengo es una hija y una nieta. Mi yerno murió temprano en una epidemia. Así que un hombre como tú podría sentirse incómodo en mi propiedad. ¿O no? De ninguna manera. Tus padres y yo éramos viejos amigos cuando la casa del Alquist sirvió en el castillo. Aunque tu madre era una mujer, su habilidad con la espada no tenía rival. En un castillo lleno de maestros planificadores, nuestras tendencias militares mutuas nos hicieron extrañamente compatibles. Ella realmente era como una valquiria legendaria. Kirsten cerró un poco los ojos, como si pensara en un antiguo amor. De todos modos, Grunwald, tenía una habitación preparada para ti. Si hay algo que quieres, todo lo que tienes que hacer es pedirlo. Gracias. Grunwald estaba desconcertado por el rápido giro de los acontecimientos. Hasta el otro día, no había sido tratado como un humano. Se había acostumbrado a dormir en el suelo duro. Pero ahora, un general muy distinguido lo estaba tratando muy bien. ¿Tu mundo ha cambiado, dijo Kirsten, aparentemente dándose cuenta de todo. Grunwald miró hacia abajo con torpeza. Kirsten sonrió amablemente y palmeó a Grunwald en la espalda. No hay necesidad de confundirse, ahora es cuando comienza tu vida. A pesar de tener una habitación y finalmente instalarse, al día siguiente Grunwald dijo que volvería enseguida, luego salió corriendo del nido del dragón de fuego. Su destino era el bosque no lejos del pueblo donde su madre había sido asesinada. Quería ver a esa chica, Benedicte. Tenía la sensación de que, gracias a sus palabras, había logrado regresar, pero Grunwald demostró ser incapaz de encontrar el bosque en sí, y mucho menos a la niña. Supongo que fue un sueño después de todo. Varios días después, se llevó a cabo una celebración de la victoria en el nido del dragón de fuego. La amenaza Tudor no había desaparecido, por lo que se suponía que esto era una celebración de primera línea para no abrir un agujero en las defensas. No solo estaban presentes los aristócratas, sino que también hizo acto de presencia el gobernante del país. Cuando el gran duque Håkan Grant hizo esta aparición pública, su salud claramente se había deteriorado. Ya había sido envenenado por su hermana mayor.
El intento de asesinato fracasó y la hermana fue ejecutada. Pero ese no fue el final de los ataques. Håkan casi fue asesinado con veneno por nobles contrarios de casas distinguidas que eran especialmente devotos de los dioses del norte. El gran duque sobrevivió, pero los efectos del veneno dejaron numerosos crecimientos purulentos en su rostro. Cuando no se sentía bien, un olor a podrido emanaba de los tumores. El gran duque Gran no fue un gobernante popular. Estas regiones del norte tenían una perspectiva religiosa única, considerada herética por la Santa Sede del continente. El gran duque Grant quería estandarizar la religión doméstica de acuerdo con las normas de la Santa Sede. Edvard compartió la opinión de que por eso el gran duque era impopular. También fue la compulsión religiosa lo que llevó a los nobles a conspirar para asesinar a Håkan. Después de que Håkan fuera atacado por su hermana, los nobles también lo envenenaron. El gran duque torturó hasta la muerte a un destacado aristócrata para dar ejemplo. Los que rodeaban a Håkan se opusieron firmemente a este tipo de acción, pero lo obligó a que sucediera. La ejecución se llevó a cabo a fondo. Después de que se rompieron los huesos de los brazos y las piernas de la víctima, se ahogó en un enorme tanque de agua. Y mientras tanto, el gran duque no se dio cuenta de que esto estaba erosionando su popularidad. La celebración de la victoria se llevó a cabo en la plaza del templo en el Nido del Dragón de Fuego, una arena abierta similar a un anfiteatro hecha de pilares y bloques de piedra. El fuego ardía en canastas en un círculo a lo largo de los pilares. Grumbel, Edvard, Sigurd y el resto de los niños rescatados se reunieron nuevamente. El gran duque Håkan les ofreció palabras de agradecimiento. Es bueno tenerte de vuelta. Mantente dedicado a tu país. Los niños formaron una línea circular y Edvard esperó al gran duque Håkan. El contexto era complicado, pero el gran duque seguía siendo su padre. Sería una mentira decir que Edvard no lo había extrañado. Mantente dedicado a tu país, le dijo Håkan a Edvard. Eso fue todo, y no muy diferente de lo que les dijo a los otros niños. Håkan ni siquiera se había dado cuenta de que su propio hijo estaba allí. ¿Es así como actúas con tu hijo que sobrevivió al infierno? No, incluso antes de eso, era el hecho de que Edvard había sido descuidado durante 4 años prueba de que ni siquiera valía tanto como un guijarro junto al camino del gran duque. ¿Por qué Kirsten fue la única noble en la jerarquía que acudió en su rescate? Edvard estaba sosteniendo algo oscuro dentro de su corazón. La celebración se trasladó a la segunda mitad de la plaza del templo, deificando al principal dios del norte, el sabio tuerto. Una joven sacerdotisa realizaría una danza de ofrenda. En el centro de un grupo de esculturas que simbolizaban a los dioses del norte, había una niña que vestía una prenda tan transparente que su piel se veía a través de ella. La anciana suma sacerdotisa roció agua de purificación sobre ella. La ropa mojada se pegaba con fuerza a su carne y las líneas de su esbelto cuerpo resaltaban. Grumbel dejó escapar un susurro bajo. Esa fue la chica que conoció en el bosque, Benedicte. Todavía era joven, pero se volvió tan hermosa que era difícil reconocerla. La única música era el redoble repetido de los tambores de mano. Benedicte bailó con entusiasmo con pasos al compás del compás. Sus esbeltos miembros se movían con gracia. Los nobles presentes estaban hablando entre ellos. ¡Qué hermoso! Y el baile es espléndido. Y ella también es ciega. Increíble. Hablando de increíble, esa sacerdotisa frágil y encantadora es la nieta del general Kirsten, el gran militar del ducado. Cualquiera que lo mire de manera incorrecta puede perder su publicación. No es de extrañar que nadie hable de su sorprendente belleza, sacerdotisa o de otra manera. Esto no es todo. ¿Hay un rumor de que la sacerdotisa tiene poderes sobrenaturales? Dicen que puede leer la mente y cosas así. Ciertamente eso no es cierto. Bueno. Si eso es cierto, ella es intocable por la nobleza y el gobierno. Mejor evitarlo. El susurro de los nobles llegó a Grumbel y Kirsten que estaban de pie. ¿Poderes sobrenaturales?, dijo Grumbel mientras ladeaba la cabeza. Odio admitirlo, pero es verdad, asintió Kirsten. Benedicte contrajo una grave enfermedad poco después de nacer, que le privó de la vista. Desde entonces ha vivido en un mundo sin luz. Sin luz, Kirsten continuó mientras veía bailar a Benedicte. Pero a cambio, el gran dios tuerto le dio a la niña poderes sobrenaturales. Benedicte ve el color del corazón de una persona. Vi un resplandor carmesí desde dentro del bosque. Grumbel recordó sus palabras. Benedicte ve los secretos, los sentimientos e incluso la esencia de una persona en el ojo de su mente. Es una niña inocente y, por lo tanto, a una edad temprana, decía cualquier cosa que sintiera, y otros la encontraban bastante desagradable, hería profundamente sus sentimientos. Grumbel miró a Benedicte, que seguía bailando en el centro. Los tamborileros aceleraron gradualmente el paso,
como si se sintieran atraídos por ella. La chica tenía el control de ese lugar. No, probablemente no tenía sentido del control, naturalmente lo involucraba todo. Dadas las circunstancias, no podía colocar a la niña en público, y mucho menos en los esquemas inoportunos de la sociedad noble, por lo que fue confiada a un templo, dijo Kirsten. Benedicta es una sacerdotisa ideal. Su poder solo la marginaría en el mundo de los hombres, pero es muy útil en la presencia de los dioses. Tanto es así que ahora se le puede encomendar una danza ceremonial de ofrendas. Pero una preocupación no sale de mi cabeza. Esto puede ser un templo, pero es un lugar donde la gente se reúne. Incluso ahora, me pregunto si se siente sola allí. Grumbel miró de soslayo a Kirsten, cuyos ojos estaban entrecerrados. El baile de ofrendas terminó y la multitud aplaudió. Me acabo de acordar. Kirsten continuó. Una vez, después de que Benedicte quedó bajo la custodia del templo, me contó algo que la hizo extraordinariamente feliz. Benedicte abandonó el escenario y corrió entre la multitud. Tenía algo que ver con encontrar un dragón de fuego en forma de un niño herido, en un bosque cerca del templo. En medio de la conversación, Benedicte saltó sobre Grumbel. Todos se sorprendieron por el acto repentino: Kirsten, Sigurd, Edvard, los otros niños, los nobles y, por supuesto, Grumbel. Dragón de fuego, nos encontramos de nuevo, dijo Benedicte en un tono inocente. Una ráfaga recorrió el lugar. Dragón de fuego, ¿qué es eso? Me sorprende que supieras que era yo. Diría que he cambiado mucho desde entonces. Nunca me engañaré a mí misma. Tu brillo carmesí sigue siendo tan claro y prístino como siempre. De hecho, estás ardiendo mucho más fuerte que antes. Grumbel, de todas las personas, estaba siendo dominado por una chica. Bueno, así que esa es la historia. Kirsten, al darse cuenta de la verdad, sonrió mientras le acariciaba la cabeza. Sigurd observó la conversación desde la distancia y salió corriendo del templo, con una mirada triste en su rostro. Edvard lo siguió. Se giró para mirar a Grumbel y a los demás y, por un instante, sus ojos adquirieron una luz espeluznante. La noche continuó, terminó la celebración y los participantes se retiraron a la casa de huéspedes u otro alojamiento. Algunos acababan de emborracharse y se quedaron dormidos allí mismo. Grumbel miraba la luna desde la plataforma de observación de la fortaleza. Un lobo aulló en la distancia. El sonido pareció envolverlo. Grumbel sintió que había sido convocado y eso lo dejó incapaz de quedarse quieto. Grumbel dejó el nido del dragón de fuego y corrió hacia el aullido del lobo. En poco tiempo, se dio cuenta de que había entrado en un bosque. Un enorme lobo plateado apareció ante él. ¿Grumbel? Estaba seguro, este era el bosque en ese entonces. El lobo plateado miró a Grumbel cuando comenzó a alejarse. Grumbel lo siguió. Estaba siendo conducido hacia la fuente que recordaba. Cuando Grumbel llegó a las aguas termales, Benedicte estaba allí, desnuda a la luz de la luna. Estaba sumergida en la fuente hasta la cintura. Aunque no se podía borrar su aire juvenil, su figura se había vuelto mucho más femenina con los años. Lo sabía, ella debe ser un elfo. Grumbel no pudo ocultar su asombro ante ese místico cuerpo desnudo. Es lo mismo que ese día, dijo Benedicte. Estás cubierto de llagas otra vez. Eso mismo. Soy humano, dijo Grumbel. Las cosas no funcionan para mí como esas cosas de dragones de las que hablaste. Benedicte se acercó a Grumbel y le tocó el abdomen y el fuerte pecho con la punta de los dedos. La delicada sensación prendió fuego a sus nervios. Te volviste grande y fuerte, dijo mientras lo miraba. Como de costumbre, debe haber sido capaz de ver algo en su mente. Agáchate. Quiero conocer tu rostro en detalle, no será como la cara de un joven noble. No importa. Grumbel se arrodilló de mala gana. Benedicte le dio unas palmaditas en la cara. Es resistente, como la piedra o el roble. Me disculpo por no ser tan refinado. Oh, me gusta eso. Tiene altibajos, y es divertido de jugar. Benedicte se rió entre dientes. Era pequeña y la carne de sus dedos era suave. Además, de ella emanaba un aroma excepcional, el refrescante aroma de las flores. Así que este eres tú, ¿cómo estás, Lord Grumbel Alquist? Solo llámame Grumbel. Benedicte, bienvenido a casa, Grumbel. Ella sonrió como una flor en flor. Muchos de mis camaradas murieron. Arrastrado por mi terquedad. Quizá habrían vivido mucho si hubiéramos abandonado a los dioses. Grumbel se lo había guardado para sí mismo en lugar de decírselo a nadie. Lo consideró un grave insulto a los sobrevivientes, pero dio voz a ese sentimiento que nunca podría descartar. Benedicte tomó el rostro de Grumbel entre sus manos. Ella se acercó. En ese momento, el lobo plateado, Ludwig empujó a Grumbel a las aguas termales,
produciendo un gran chapoteo. Se había caído con su ropa. ¡Maldición! Esta noche, tómate tu tiempo aquí y cura todas las heridas en tu corazón y cuerpo. Benedicte abrazó a Ludwig y se rió a carcajadas. Dice que quiere darse otro chapuzón en las aguas termales contigo. Después de todo este tiempo, 2 humanos y un lobo se bañaban en el agua caliente. Solo la luz de la luna iluminaba el bosque secreto. El cuerpo dañado de Grunwald, magullado por su dolorosa vida como prisionero, se ha curado. Se había despertado de la pesadilla y ahora estaba en medio de un sueño feliz. Las llamas rojas y brillantes quemarán a tus enemigos y las escamas duras romperán las espadas, dijo Grunwald. No soy un dragón, pero esas palabras que me dejaste me dieron la fuerza y la voluntad para ser feroz y excitante, como un dragón. Así es como logré sobrevivir y volver aquí. Eres humano, pero tu alma es mucho más fuerte, más grande y más brillante que docenas, cientos de personas juntas. Ciertamente eres un dragón de fuego legendario. Benedicte miró fascinada a Grunwald, como si no estuviera ciega. Recordó lo que Kirsten había dicho sobre el poder especial de la sacerdotisa, el ojo de la mente. Dime, ¿conoces esta historia?, ella preguntó. Tendrás que ser más específica, del destructivo dragón de fuego. Sí. Grunwald asintió. Era un cuento de hadas que todos en esa isla conocían, desde los mayores hasta los jóvenes. Un violento dragón de fuego asoló la isla, prendiendo fuego a las aldeas de todas las tribus. Una princesa se convirtió en un sacrificio para apaciguar al dragón. Un joven de una de las tribus desafió al dragón de fuego a luchar para salvar a la princesa. Pero el dragón era poderoso, y justo cuando parecía que el joven perdería la vida, los guerreros de las tribus de toda la isla se reunieron en el campo de batalla. Los jóvenes que se habían enfrentado solos al dragón habían impresionado mucho con su valentía. Después de una batalla larga y difícil, el dragón finalmente cayó del pico más alto de la isla. El dragón fue enterrado en el suelo y se convirtió en el volcán en el centro de la isla. Dicen que cuando la montaña escupe fuego y la tierra tiembla, el furioso dragón de fuego vuelve a luchar por salir a la superficie. El rostro de Benedicte adquirió un aspecto misterioso. La juventud de esa época fue la fundadora de la familia del Gran Duque, los guerreros de las tribus fueron los fundadores de las casas nobles, y la princesa sacrificada fue la primera sacerdotisa. Y así el dragón se convirtió en dios de las desgracias, y heredamos el importante deber de calmarlo. Como sacerdotisa, ¿no es un pecado para ti comparar a una persona con un dios del dolor? Me pregunto si realmente lo fue. ¿Qué? Me doy cuenta cuando veo colores en estos pequeños. Los animales, los árboles del bosque y los espíritus no tienen buenos o malos corazones, simplemente son como son. Y un dragón, que es como un rey de los espíritus y los animales, nunca sería malo por ningún motivo, eso es extraño. Estoy asombrado de escuchar a la joven sacerdotisa número 1 en la Tierra cuestionar el mito de la fundación de la nación, pero lo extraño es extraño. Benedicte hinchó las mejillas. Creo que la verdad es que la historia transcurre en orden inverso. El dragón vivía tranquilamente solo, pero los humanos le tenían miedo, así que ofrecieron un sacrificio. Pero el dragón no devoró a la princesa, sino que la recibió como un caballero. Benedicte se apoyó en Grunwald. La princesa estaba fascinada con este tipo de dragón y se ofreció voluntariamente a vivir con él. Mientras el dragón solitario estaba desconcertado por este toque inicial de calor humano, aceptó a la princesa. Sonaba como si estuviera recitando una historia. Esta es una nueva interpretación. Los dos pasaron días felices rodeados de animales y espíritus del bosque, pero estos días de paz no duraron mucho. Vertiginosos guerreros con sed de prestigio se unieron, todo en nombre de derrotar al malvado dragón que robó a la princesa. Cuando se llevaron a su amada princesa, el dragón estaba fuera de sí de rabia. El resto sigue según la leyenda. Bueno, una cosa segura. Grunwald cerró los ojos y asintió. Después de ver al gran duque y a los nobles hoy, tal vez tu historia tenga más sentido. Sí, definitivamente. Benedicte felizmente frotó su mejilla contra la de Grunwald. Su expresión cambiaba con frecuencia a pesar de su ceguera. Y para su pequeño tamaño, no era ni un poco tímida frente al enorme físico de Grunwald. ¿La princesa estaba feliz con el dragón? De repente, a Grunwald se le ocurrió que tal vez el dragón no había sido derrotado por un ejército, sino por la princesa. La noche seguía en silencio. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.